¿Cuáles son los problemas que enfrenta la historia postmoderna? En este video te lo voy a explicar. Hola y bienvenido a Ayudando a Creer en Dios, el lugar que te puede ayudar a compartir y a confirmar tu fe cristiana. En los últimos videos he estado compartiendo información acerca de la evidencia histórica que existe sobre la resurrección de Jesús. He sacado la información de este libro, que es muy bueno, de Michael Licona, que se llama La Resurrección de Jesús. Y estoy compartiendo el contenido de este libro para que sea de beneficio para tu vida, porque sé que a lo mejor no tienes el libro o a lo mejor no tienes mucho tiempo para leer. Así que de igual manera, si estás viendo este video, la información que te voy a presentar va a ser de mucha utilidad para tu vida, para confirmar tu fe en la resurrección de Jesucristo, o bien para que tú puedas compartir esta información con los demás y así ayudar a más personas a creer en Dios. Así que vamos a la información de hoy día. ¿Cuáles son los problemas entonces que enfrenta la historia postmoderna? Recordemos un poco lo que significa la historia postmoderna. ¿Qué es lo que nos dice? Pero antes de eso quiero introducir otro concepto que he aprendido en este libro que se llama el realismo ingenuo. ¿Y por qué lo voy a introducir? Porque existen tres visiones sobre el estudio de la historia. Está el realismo ingenuo, está la visión postmoderna y está el realismo. En este video te voy a explicar los problemas que tiene esta visión de la historia. Y también te voy a explicar por qué la mayoría de los historiadores son realistas, es decir, sostienen la visión del realismo. Entonces, ¿qué es lo que es el realismo ingenuo? Básicamente esta visión de la historia nos dice que si nosotros podemos conocer la historia de forma certera, es decir, si nosotros podemos, vamos a ponerle un círculo a esto, ahí, si nosotros podemos tener juicios históricos precisos, si nosotros podemos tener juicios históricos precisos de la historia. Pero ¿cuándo podemos obtener estos juicios históricos precisos? Solo cuando utilizamos el método correcto. Solo cuando utilizamos los métodos y procesos correctos para estudiar la historia, nosotros podemos obtener juicios históricos precisos. Podemos conocer la historia de una forma precisa. Sin embargo, la mayoría de los historiadores no sostienen este tipo de visión de la historia. La visión postmoderna, como lo expliqué en los videos anteriores, básicamente nos dice que no podemos conocer nada del pasado porque el pasado son solamente interpretaciones de los historiadores que están dentro de una narrativa y por esa razón no podemos conocer el pasado. Y el realismo, esta visión de historia, nos dice que sí podemos conocer el pasado, pero con diferentes grados de certeza. Sí podemos conocer el pasado, pero con diferentes grados de certeza. Eso es básicamente lo que significan estas tres visiones de la historia. Y son las tres visiones que existen sobre el estudio de la historia. Así que veamos por qué la mayoría de los historiadores no sostienen esta visión de la historia y por qué sí la mayoría de los historiadores son realistas. Es decir, si nos dicen
que sí realmente podemos conocer el pasado, pero con cierto grado de certeza. Entonces, ¿cuáles son los problemas de la visión posmoderna? Básicamente, la visión posmoderna es autorrefutable. Es autorrefutable. Esto quiere decir que se contradice a sí misma. Su concepto se contradice a sí misma. Y esto es porque cuando los historiadores están escribiendo, los historiadores que son posmodernistas escriben la historia, ellos sí están describiendo el pasado, están describiendo ciertos sucesos del pasado, solamente que lo están describiendo desde su punto de vista. Pero sí lo están describiendo, sí están describiendo la historia, están describiendo sucesos pasados. Y eso es porque existen hechos que son independientes de las narrativas. No es que las narrativas hagan estos hechos reales, sino que los historiadores interpretan los hechos concretos que existen sobre la historia, y interpretando esos hechos ellos describen el pasado. Es decir, no es que no sepamos nada de la historia, sino que sí existen hechos independientes, y lo que hacen los historiadores es solamente agregarle su interpretación y los escriben dentro de una narrativa. Pero eso no quiere decir que no sepamos nada de la historia, que es la visión posmoderna, que nos dice que no podemos conocer la historia de forma concreta y que solo conocemos interpretaciones. Pero en la práctica, los historiadores sí realmente están describiendo hechos históricos. Por ejemplo, el hecho histórico de la creación de nuestra Constitución del año 1980 es un hecho histórico concreto. Es decir, es un hecho que está que existe independiente de cualquier narrativa o interpretación que hayan hecho historiadores sobre este hecho concreto. Existe de forma independiente. Ahora, ¿quiere decir que este hecho no existe porque existen muchas narrativas sobre este hecho? Ciertamente que no. La Constitución, el hecho de la creación de la Constitución de 1980, sí es un hecho histórico que existe. El problema que comete esta visión posmodernista de la historia es que comete la falacia de el todo o nada, que quiere decir que porque no sepamos todo acerca de la historia, no sabemos nada acerca de la historia. Y eso es una falacia porque es falso. El hecho de que no sepamos la historia de forma concreta por completo no nos dice que no vamos a saber nada acerca de la historia. Sí sabemos con exactitud que este documento sí se creó independiente de que si existen narrativas o independiente de que si existen muchas narrativas o muchas interpretaciones sobre este hecho. Entonces, la visión posmoderna es autorrefutable. Su concepto no se puede sostener. Es inconsistente con la práctica. En la práctica, sí realmente los historiadores que son posmodernistas sí están describiendo la historia. Por esta razón, la mayoría de los historiadores no son posmodernistas porque se dan cuenta que en la práctica sí realmente se conocen hechos históricos concretos y que estos hechos son consensuados por la mayoría de los historiadores. Por supuesto, ellos al interpretarlo pueden interpretar estos hechos con sus diferentes sesgos, pero eso no quiere decir que no existan. Entonces, por esa razón que la mayoría de los historiadores son realistas, porque ellos se dan cuenta de que sí podemos conocer la historia, solamente que la conocemos con diferentes grados de certeza. Conocemos la historia con diferentes grados de certeza. No la vamos a conocer por completo, por supuesto que no.
pero sí con ciertos grados de certeza. Y esto ciertamente aplica para una investigación histórica sobre la resurrección de Jesucristo. No vamos a saber por completo todos los hechos históricos relacionados con la resurrección de Jesucristo con certeza. No lo vamos a saber todos con certeza. Pero sí va a haber un cierto grado de certeza en esos hechos históricos que son independientes de las narrativas que hayan sobre ellos. Y los vamos a poder conocer con cierto grado de certeza. Y esto es porque, como lo explicaba en un video anterior, la historia trabaja con los datos. Y observando los datos se hacen inferencias sobre qué es lo que puede ser más certero o menos certero. Entonces se usa las reglas de la lógica para inferir cuál es la explicación más probable de ciertos hechos que son independientes de las narrativas. Estos hechos, por supuesto, más adelante se los voy a explicar, porque están también ahí en el libro. Entonces, básicamente, esos son los problemas con la historia postmoderna, que es un concepto que es autorrefutable y la mayoría de los historiadores son realistas. Y esto nos da mucha esperanza para estudiar los sucesos, los hechos relacionados con la resurrección de Jesucristo y saber que estos hechos son mejor explicados por la resurrección de Jesucristo, por el hecho de que probablemente Jesús sí resucitó de los muertos. Lo sabemos, por supuesto, con cierto grado de certeza, pero eso no quiere decir que no sepamos nada acerca de los hechos relacionados con la resurrección de Jesucristo. Bien, espero que esta información te pueda ayudar para confirmar tu fe en las verdades del cristianismo y también para compartir tu fe con las demás personas. Por supuesto, todavía no llegamos a la parte donde se discuten los hechos relacionados con la resurrección de Jesucristo, pero ciertamente esta información es importante saberla de modo introductorio para el estudio de la investigación histórica de la resurrección de Jesucristo. Bien, te dejo y te espero en mis siguientes videos. Que el Señor te bendiga.